Atención, 4 millones de usuarios se quedaron sin luz durante esta tarde. Obviamente había una tormenta, pero fue inesperado, porque impactó incluso en todos los medios. Esta es una zona que se llama audiovisual y también, por supuesto, se sufrieron esas consecuencias y los miles de usuarios. En este caso llegó a 4 millones, Jan. En un momento de la tarde sí hubo, a las 14:45... falló una subestación. Después vamos a poner lo que, por ejemplo, daba como información oficial Edenor, ¿sí? En la subestación de Morón, esto es la zona oeste del conurbano bonaerense, en el nivel de 220, que obviamente es la energía que se utiliza en gran parte de la Argentina. Y esto tiene un impacto a priori en Edenor solamente de 800.000 clientes. Después esto se fue cotejando, ¿sí?, con el mapa que hace el ENRE y encontramos, Hugo, que no solo era la parte de la zona oeste del conurbano, sino toda la parte norte de la ciudad. Varias partes de la ciudad, incluido aquí la zona de Chacarita, Villa Crespo, bueno, Villa Urquiza, Palermo, Belgrano. Todas estas zonas durante aproximadamente una hora, y en algunos casos fue restableciéndose el servicio con más rapidez. Ahí ves, por ejemplo, lo que dice Edenor. Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la subestación Morón, en el nivel de 220 kW, que tuvo un impacto inicial de 800.000 clientes. A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio normalizado. Bueno, ahí habla de la contingencia y demás, obviamente en el protocolo que tiene Edenor en la información. Después también hubo un comunicado por parte de Sur, también estuvo el ENRE, Hugo, pero bueno, de a poco se va normalizando la situación. Es más, cuando llegábamos para esta zona de la ciudad, muchos semáforos, por eso tuvimos tantos accidentes, no funcionan hasta este momento. Así que mucha precaución, mucha paciencia, porque aparte está diluviando en gran parte del AMBA. Rodolfo Kempf es de los secretarios de los trabajadores de la energía, espero haberlo pronunciado como corresponde. Y la primera pregunta es, ¿qué pasó, Rodolfo? Gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo estaba en trabajo, digamos, también yo trabajo por la zona norte de la capital, fue el corte. Así que me agarró un poco imprevisto, pero lo que ocurrió fue una falla técnica ahí en la subestación de Morón, y lo que ocurre es que además se desengancharon centrales térmicas que están asociadas con un anillo que circunvala el AMBA, digamos, en General Rodríguez. Entonces eso, digamos, sacó de línea a muchas centrales térmicas. Por eso excedió lo que es la subestación de Morón. O sea, ese es el motivo por el cual llegó a gran parte de la zona norte, digamos. Está claro, está claro. Bueno, hay un tema de infraestructura en las líneas de alta tensión, que es lo que falta, ¿no? Para entenderlo, porque ayer hablando con mis hijos, porque se me cortó la luz también anoche, por ejemplo, y viene pasando, le hablaban de lo que conocemos, ¿no? Lo que no entendemos mucho. Una cosa es la generación y la otra es la distribución. Yo creo que en esta segunda parte donde está en el medio está el transporte. El transporte. Está la generación, entonces eso se suele conocer por las fuentes de energía, si es térmica, es decir, si son derivados de hidrocarburos, si es nuclear. O sea, ¿estamos mal en todos los órdenes, o en la producción o en la generación no tanto, y en la distribución o transporte estamos? Habría que poner el foco en este aspecto, en el transporte. En el transporte, En el transporte, y en este caso, y la forma en la cual el anillo que va desde La Plata, la zona del Gran La Plata, hasta General Rodríguez. ¿Se acuerdan cuando fue el otro apagón? También hubo un desenganche en gran parte de las centrales eléctricas. Eso tiene que ver que hay que reforzarlo, y lo que necesita el sistema energético es más infraestructura, más desarrollo de transporte, digamos. Transporte, para volver a entender, ¿transporte es igual a distribución o son dos aspectos? No, porque se transportan las líneas de alta tensión y luego hay transformadores que bajan de alta a media, como se contaba recién, que la línea de 220 kV se baja a media y luego a la forma domiciliaria. Esos son transformadores que van bajando de tensión, pero la forma de transporte, para evitar la pérdida de energía, se hace en alta tensión. ¿Le puedo hacer una consulta? Buenas tardes. En lugares, nuevas edificaciones, fundamentalmente en el sur del país, donde la generación eléctrica es insuficiente ante la cantidad de nuevas inversiones que hay, por ejemplo, Le Pen le está exigiendo a cada propietario casi poner un transformador cada X cantidad de viviendas a construir. ¿En Francia? No, en Neuquén. Le Pen. Le Pen, la empresa provincial de energía nacional. Sí.
neuquina. ¿Usted cree que eso también debe darse ante la cantidad de nuevas inversiones y nuevas construcciones en altura que se están dando a lo largo y a lo ancho, fundamentalmente en el AMBA, que se ve nítidamente? No, a mí me parece, desde varios gobiernos para atrás hay informes de historias de escenarios energéticos en los cuales está claro que falta desarrollar más el transporte. Solo se desarrolló en parte el transporte cuando se tiró las líneas de alta tensión en Santa Cruz, que fueron unos 3.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, donde el gobierno, en ese caso fue de Néstor o de Cristina Kirchner, pero digamos, en el resto del país falta líneas de alta tensión. Y las formas urbanas de grandes ciudades como la capital federal o gran parte del AMBA no va a poder resolverse con que cada uno tenga una forma, se autogestione una línea de bajada, porque... No, como parte de inversión. No, como parte de inversión sin duda. Como parte de inversión, es decir, yo invierto 5 millones en una torre, 5 millones 100.000 para poner un transformador. Sí, totalmente. Transformadores y las líneas de alta, claro, que son las formas esas, como que parecen los robots con las líneas de alta tensión, esos también, y las líneas para bajar de alta tensión a media, que son las subestaciones. Eso es algo que ya está planificado. ¿Y cuánto de la inversión es del Estado y cuánto de Denor y de Sur en estos casos? Bueno, el tema es que eso no lo vienen haciendo las distribuidoras, ¿no? Hay que ver quién se hace cargo. Esos son del orden de 700 millones de dólares. A más o menos del orden en lo cual se vendieron las centrales hidroeléctricas, de ese orden. Eso es lo que estaba presupuestado hace un par de años y está ya programado desde el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández también lo mantuvo. El tema es hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, no es algo nuevo, esto que estoy diciendo es algo conocido. La falta de infraestructura en el transporte de línea de alta tensión, es de ese orden, el orden de lo que se ha vendido todas las centrales hidroeléctricas de Neuquén. Rodolfo, usted habla mucho del tema de la transmisión, ¿no? Para que la gente tenga en claro, y bueno, lo explicaba también Hugo, lo que tiene la Argentina es la generación, el transporte y la distribución, ¿no? Son 3 etapas. Sí. Ahora, en esa transmisión hay una empresa que se llama Transener. ¿Sí? Ahí está el problema hoy en la Argentina, en Transener, por el tema transmisión, porque hoy prácticamente, por lo que decían, se cayeron aproximadamente del sistema 3.000 megawatts, que eso hizo que cayera todo y que 4.500.000 personas estén sin luz. Digo, ¿el transporte es lo fundamental hoy? Eso es lo que se requiere para hacer más robusto el sistema energético. Transener es la operadora de los sistemas del sistema de transmisión, digamos. Lo puede hacer Transener o puede ser otra forma de consorcio o el Estado Nacional que tome una tarea, porque es algo, por la magnitud que tiene, es un tema casi de defensa nacional, de tener energía eléctrica, ¿no? Correcto. Imagínense si... hace unos años hubo un incendio bajo línea de alta tensión y eso provocó el desenganche de una parte. Bueno, eso genera angustia, caos. Es un tema para abordarlo con la mayor responsabilidad, digamos. No sé, pero sí, es Transener la empresa asociada a la transmisión. ¿Y qué papel cumplen? Usted habló recién, por la Argentina privatizó recientemente 4 centrales hidroeléctricas muy importantes por 700 millones de dólares. ¿Qué papel cumplen esas centrales hidroeléctricas en el futuro? No, bueno, esas centrales hidroeléctricas aportan del 10 al 15% en la matriz energética. Mi área de trabajo, que es el área nuclear, aporta un récord ahora de generación. Se podría ampliar más el parque, también nucleoeléctrico, también el hidroeléctrico, para diversificar la matriz energética, pero a veces se pone el foco, o también con las renovables, pero se pone el foco en la generación y lo que está faltando es infraestructura en la transmisión. Ese es el problema cuando además hay excesos de consumo. O sea, ahora en este caso, por el aspecto domiciliario, por la ola de calor, bueno, aparecen estos cuellos de botella, ¿no? Porque además es exactamente un cuello de botella. Uno puede generar... Sí, como metáfora explica bien el... Pero la transmisión es finita, no es infinita. Está claro. Es como estrangular una manguera, ¿no? ¿Y por qué tiene más problemas? Digo, me lo pregunto y se lo pregunto, por lo que uno escucha y aprende. ¿Tiene más problemas Edesur que Edenor? Bueno, evidentemente hay menos reinyección de ganancias en mantenimiento de transformadores y mantenimiento general, digamos. No,
hubo portales periodísticos, creo que un periodista, Roberto Bellato, hizo un análisis de por qué Edesur más que Edenor, en este caso justo hoy nos tocó Edenor, ¿no? Sería al revés, pero... Sí, pero en general, ¿no? Pero bueno, ahí hace falta que parte de reinyección en mantenimiento de transformadores, eso se calienta, con la ola de calor eso se complejiza, y por eso solemos tener cortes en estos meses, ¿no? Y el tema tarifario, la adecuación tarifaria, digamos, lejos de la política, desde el punto de vista técnico o de la inversión, ¿supone que el sistema puede mejorar o no? ¿Usted es escéptico en ese sentido? No, a mí me parece que no pasa por el tema de las tarifas. Eso recrudece ahora en costos para las familias, en un costo fijo, la que no... No, pero me refería al sistema eléctrico, digamos, desde el punto de vista de eso, ¿no? Bueno, aparece, digamos, un argumento a favor del incremento, de la actualización tarifaria, la RTI o el incremento de tarifas, que este tipo de problemas no aparezcan, digamos. Eso sería una conclusión rotunda. Claro. Cuando estos problemas siguen apareciendo, bueno, faltaría que alguien los convoque, digamos, pongamos parte de ganancias en el transporte y en el tema de infraestructura, porque eso tiene un costado flojo, digamos. Rodolfo, ¿no? Creo que hay un punto importante en todo esto que están hablando y analizando, que son los plazos. Cuando usted habla de infraestructura, de inversión, eso es todo entendible. En cuanto a plazos, para que episodios como el de hoy, que ya se vienen repitiendo, en este caso con cada vez más frecuencia, ¿cuál es el plazo estimado según su experiencia que, teniendo el dinero, se invierte? ¿En cuánto tiempo la gente puede tener soluciones? Claro, ¿en qué plazo se termina una obra? O por ejemplo eso, o para que no falle más la subestación, como siempre se cuenta, explotó un transformador, falla una subestación. No, para mejorar el sistema. El mantenimiento de un transformador, el plazo es relativamente rápido, digamos. Es una inyección presupuestaria de última definitiva. Se cambia un transformador o se pone en condiciones. O la línea de alta tensión con decisión es poco tiempo, no es una obra costosa. Es una obra de un tendido que implica un estudio de impacto ambiental, una obra civil, pero es una obra relativamente sencilla. No es hacer una central hidroeléctrica o construir una central nuclear que puede llevar del orden de años. Esto podemos decir que es del orden de meses, decenas de meses. Ahora, este aspecto del transporte es conocido desde hace, no tendría que calcular bien, pero del orden de 10 años. No es algo novedoso. En los informes de los que leemos y estudiamos cosas de energía, los informes de escenarios energéticos, la necesidad de ampliar la línea de alta tensión es conocido. Hubo proyectos de ampliación y no se llevaron adelante. No es un tema... ¿Sabe por qué? Decisión política, empresarial, bueno, de intereses de quién ejecute la obra, o sea, hay múltiples razones, digamos. Pero sin duda eso está ya conocido desde el momento donde se empezó a ampliar la línea de alta, que es lo que comentaba recién. Desde ese momento también estaba planificado o diagnosticado la necesidad de la infraestructura en las líneas de alta tensión. Sería bueno que el área del Ministerio de Economía, donde depende el área energética en este caso, atienda la situación y con el ingreso de 700 millones de dólares en la cesión de las centrales hidroeléctricas o con otros proyectos que se reinyecte para que el conjunto de la población, los hospitales, hay sectores sensibles también cuando uno pierde energía eléctrica, no solamente la complejidad que no hay semáforos, cosa que también existe, se pueda tener una mejor vida. Me parece que ahí hay un aspecto también para poner una alerta a la actual gestión, digamos. Rodolfo, en las redes sociales en este momento hay una polémica acerca del corte de la transmisión, porque en realidad dicen que en este momento además se está privatizando el 50% de Citelec, que es la dueña de más del 50% de Transener. El resto lo tiene el grupo Pampa Energía. Y el gobierno pide aproximadamente 200 millones de dólares por esa parte, digamos, de acciones que tiene en Enarsa, porque Enarsa es la controladora. Digo, ¿hay alguna casualidad en esto o en realidad cómo lo ve usted? Bueno, en principio no veo con buenos ojos en un área tan sensible que hace la defensa nacional el aspecto de que eso quede en manos privadas. Tampoco es en el caso de Citelec, aunque no suscribo en la forma en la cual se llegó ese armado
de Gamesa como gran comprador y Transener como Bueno, pero eso lo hizo el kirchnerismo, hay que aclararlo, ¿no? Sí, por eso lo digo. Por eso lo digo. En ese caso es una crítica para ese lado. Pero ahora, privatizarlo lo pone más grave todavía, nos pone más indefensos. Porque si no hay un aspecto desde el Estado Nacional que sostenga, básicamente, son los rieles básicos para que la economía funcione en la energía eléctrica en este momento. Si eso queda en manos privadas, y además para poner orden de magnitud, ¿no? 700 millones de dólares es más o menos lo que se inyectó para a veces mantener la cota superior del dólar en un día. Entonces hay algo también para... ¿Cómo 700 millones de dólares? Y sí, en algunos casos para mantener la cota superior del precio del dólar se mantuvo esos órdenes de magnitud. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Que se vendieron 700 millones de dólares, dice usted, para mantener el valor del dólar? Y sí. No es correcto eso. No, ¿pero cuánto se ha llevado entonces? No. Bueno, no todos los días, digo. No, pero... es el mercado cambiario, pero me parece que mezclar, digamos, la energía con la intervención del dólar, me parece que no. Yo no lo quiero mezclar. No tiene mucha relación. No tiene nada que ver. Yo lo que le pregunto en particular es si el tema Transener hoy afecta tanto que este tema, de alguna manera, de esta privatización, puede estar afectando estos 12.000 kilómetros que atraviesa Transener para transmitir. Claro. Sí, digamos, bueno, eso es una iniciativa, la de privatizar Citelec. Vos me preguntaba mi opinión. En mi opinión, el área de transmisión y distribución, pero fundamentalmente de transmisión de la energía y la generación, lo fundamental es que lo tiene que mantener el Estado Nacional para garantizar condiciones. No me parece una opción que ayude a la solución, si es por mi opinión, ¿no? Rodolfo, le agradecemos mucho su visita, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hay alerta meteorológica, ¿no? Sí. Y un meteorólogo ahora mismo nos va a contar, Alpio Costa, qué puede pasar en las próximas horas. Atención, buenas tardes, Alpio.